Al involucrarnos en las relaciones de herencia, surge rápidamente un pequeño inconveniente que Python nos va a solucionar mediante una función llamada super. En muchas ocasiones se da que existen métodos, tanto en la base como en las derivadas, con el mismo nombre. Entonces, si en una clase derivada se inicia una invocación a dicho método, Python tiene que poder diferenciar si queremos ejecutar ese método según la versión de la derivada o si queremos ejecutar la versión de la base. Esto se da puntualmente cuando queremos hacer los constructores. Es muy habitual que un constructor de la clase derivada requiera ejecutar el constructor de la clase base. Y también en muchas situaciones cuando hay que sobreescribir un método que en la derivada requiere primero ejecutar la versión de ese mismo método en la clase base y luego realizar alguna operación adicional, algún cálculo o modificar su retorno. En estos casos se necesita diferenciar el método que tiene disponible el objeto que recibe el mensaje, el self, del método que trae heredado desde su clase base. Para estos casos, Python nos brinda una función llamada super. Super va a retornar una referencia al mismo objeto que recibió el mensaje, una referencia a self, efectivamente, pero que va a poder acceder únicamente a los miembros que están definidos en la base, a los miembros que se heredaron. Sin embargo, self no tiene que ser usado para acceder a cualquier miembro de la base. Solo lo vamos a usar cuando haya que diferenciar entre el mismo método, entre la versión de la base y la versión de la derivada. ¿Por qué es esto? La herencia nos garantiza que todos los miembros que están en la clase base, todos los atributos y todos los métodos, van a poder ser accesibles en las derivadas. Entonces, si en la clase derivada hay que acceder a un atributo heredado, usar super evidencia desconocer completamente qué es lo que es la herencia. Es un error conceptual muy serio utilizar super para acceder a todos los miembros de la base. Solo se lo debe utilizar cuando hay que diferenciar entre la versión de un mismo método en la derivada con el de la base. Esto se da siempre, casi siempre, con los constructores. Dado que un constructor de la clase derivada, que usualmente va a recibir parámetros para asignar los atributos, puede querer invocar al constructor de la base, que ya efectivamente estará llenando los valores de los atributos que vienen heredados. En ese caso se puede utilizar super para hacer una llamada explícita al constructor de la base. En este ejemplo, el método init, el método constructor de la clase derivada, recibe 3 parámetros para asignar supuestamente a 3 atributos de la clase. Pero dado que de esos 3 parámetros, 2 vinieron heredados, se puede ejecutar la función super para obtener una vista del self, pero con los miembros de la base, y llamar explícitamente con --init al constructor de la base, pasándole los parámetros que requiera. En este ejemplo es mínimo, pero da a suponer que en la clase base hay 2 parámetros y la derivada agregó un parámetro más que en otra línea sería asignado. Esta situación se da siempre o prácticamente siempre que haya herencia. También puede ocurrir que un método de una clase derivada requiera invocar a la versión del mismo método en la clase base. ¿Por qué se requiere esto? Porque una llamada a, en este caso, --str, efectivamente estaría, si no se la califica con super, estaría iniciando una llamada recursiva a sí misma. Para diferenciar qué es la versión de str de la base, también la podemos calificar o cualificar con super.